Empiezo a explicar un poco lo que os comentaba en el post de esta mañana, un poco lo que va a haber dentro del Dojo LCK, porque quiero que quede perfectamente claro y aquellas personas que decidan suscribirse, pues que sepan exactamente lo que se van a llevar. Entonces, vamos a esperar un minuto más y ahora mismo empezamos. Una cosa importante, si tenéis preguntas, podéis escribirlas en el chat, ¿vale? Que tenéis debajo para aplicar allí cualquier duda que tengáis y sobre el dojo, sobre el coach de Susta, sobre mis publicaciones, sobre lo que queráis. De acuerdo. Bueno, ya son las 6:30. Somos 5 personas ahora mismo. Muchas gracias por estar aquí. Sinceramente, creo que era importante hacer este directo porque muchas personas me han ido preguntando exactamente, Chema, qué hay dentro del dojo. Es un poco el podcast que escribía esta mañana y que me gustaría dejar exactamente claro, porque el dojo LCK es la comunidad que he abierto recientemente, hace muy poquitos días, aproximadamente sobre el 23-24 de abril, y quiero dejar muy claro lo que hay dentro porque, claro, es una suscripción anual, no es una suscripción mensual, eso es importante. Te puedes suscribir también de manera mensual, pero te vas a ir un poco más caro. Entonces es más económico la suscripción anual y es un poco lo que yo creo que es más interesante para ti. Si realmente estás comprometido y te va a interesar el tema de lo que es la metodología y lo que vais a ver dentro del dojo LCK. De acuerdo. El artículo lo decía muy claro. Había personas que me iban preguntando, y Chema, pero exactamente qué hay dentro del dojo LCK, de esa comunidad privada que estás abriendo. Bueno, pues vamos a ver. Lo primero es que me merezco esa pregunta porque he mandado un email al día desde el día 23 de abril aproximadamente, pero creo que es importante remarcar lo que te vas a llevar si entras dentro de esa comunidad. Mira, lo primero de todo que te vas a llevar es el PDF de este libro, ¿de acuerdo? En busca del líder, que escribí recientemente y que habla de historias que me han pasado a mí personalmente en el trabajo y en las que se puede ver como desde ser un operario de producción en una gran empresa multinacional del sector de la automoción, fui progresando en la escala dentro de la empresa y empecé a conocer lo que es el liderazgo de verdad. La verdad que cuando yo entré en la empresa no sabía muy bien qué trabajo iba a desarrollar y todo ese proceso de aprendizaje y de liderazgo y de autoliderazgo lo resumo en estas páginas y la verdad es que creo que puede ser muy interesante para que al final, si a alguien le interesa aprender un poco con lo que es la experiencia de otra persona que ha vivido en primera persona el devenir de cómo crecer en una industria, en una empresa, creo que puede ser interesante para cualquiera que quiere que tenga un poco ese interés sobre autoliderarse y sobre también liderar a otras personas. Y esto me viene muy bien porque lo primero de todo, como te digo, te llevas el libro En busca del líder en PDF, está valorado en 10 euros, ahora mismo no está a la venta en este formato en Amazon, solamente lo tengo en formato físico. Eso es lo primero que te llevas si entras en el Dojo LCK. Después, el mismo día que entras en el Dojo LCK, yo te voy a mandar un enlace para que hagamos una sesión de coaching uno a uno para saber exactamente cuál es tu objetivo. Normalmente las personas que entréis aquí estáis enfocadas en lideraros mejor y también en crear mejor, porque es lo que te decía antes, quiero unir un poco ese libro que yo he creado con el liderazgo. Creo que hay un link muy claro entre lo que es autoliderarse y liderarse y lo que es crear, ¿de acuerdo? Todos los líderes normalmente pensamos en personas que están liderando gente, que están liderando equipos o que simplemente tienen a su cargo un grupo de personas que tienen que hacerles, que tienen que motivarles, que tienen que llevarles hacia un proyecto, hacia algo, hacia una consecución de un objetivo. Pero es que precisamente de eso trata el liderazgo, pero trata de algo más y trata de crear. Trata de que al final el líder tiene que ser capaz de enseñar el objetivo, enseñar un camino para que al final las personas lleguen a crear en ese camino exactamente lo que
la empresa o lo que el equipo o lo que el grupo tiene que conseguir. Em, si entráis dentro de la comunidad del Dojo LCK, eso va a ser una constante y una pauta, porque al final en el método LCK, que es el método que yo mismo he creado y en el cual está también basado el libro, las siglas LCK significan liderazgo, coaching y Kaizen, y en el Dojo LCK yo las he transformado un poquito como liderar, crear y Kaizen, liderar, crear y Kaizen, sí. Creo que es importante que al final entendamos que una comunidad también está para ayudarnos a autoliderarnos y a crear mejor. Entonces, por eso el fundamento del Dojo LCK es liderar creando con Kaizen. Liderar, crear, Kaizen. Bien, en los primeros días, como te decía, te mandaré un link directamente para que hagamos esa sesión de coaching uno a uno. Yo soy coach certificado, personal ejecutivo y de equipos. Actualmente lo que yo practico sobre todo es el coaching no directivo. Eso es lo que verás en la sesión uno a uno que tendrás conmigo. Esa sesión ya simplemente está valorada en 60 euros. Entonces estamos hablando de que el libro en PDF son 10 euros, la sesión de coaching son 60 euros, eso ya suman 70 euros. Y fíjate que estamos hablando de una suscripción anual de 90 euros, con lo cual no es mucho dinero. Además, ¿qué es lo bueno de la comunidad? Lo bueno de la comunidad es que va a ir creciendo, no solamente en personas, que estoy seguro de que van a entrar cada vez más personas, sino en contenido. Y el contenido que os voy a aportar va a ser un contenido semanal de un post privado, exclusivo solamente cada semana para vosotros, en el cual os voy a escribir y os voy a comentar cómo yo estoy creando mi propia comunidad, cómo yo estoy consiguiendo los objetivos que me voy marcando, tanto laboralmente, profesionalmente, como de vida, como de persona y un poco también como de líder, ¿de acuerdo? Porque yo quiero seguir ahondando en esa faceta del liderazgo que creo que nunca jamás se termina, y lo mismo que en la del creador, porque creo que es exactamente lo mismo, nunca se termina esa faceta de creador. Y sinceramente están muy unidas. Por eso, para mí, en la comunidad de el Dojo LCK, lo que estoy viendo y es que está entrando mucha gente y está entrando gente que está interesada en precisamente eso, en liderar para crear y en crear liderándose. Eso, entonces, es uno de los focos que quería remarcar. Y luego, muy importante, el tema de qué os vais a llevar, además del libro y además de la sesión de coaching, lo que os decía, cada semana un post privado sobre lo que yo voy probando, lo que yo voy aprendiendo, cómo voy creando. Hay algo importante también y es que voy a crear un podcast muy exclusivo. El podcast va a tener el mismo título que el libro, En busca del líder, con lo cual voy a invitar a gente muy interesante y ese podcast solamente va a estar disponible para vosotros. Va a ser un podcast en directo en Substack y lo vais a tener también en exclusiva para vosotros una vez que ya termine. Con lo cual, si os lo perdéis, vosotros vais a ser los únicos que lo vais a poder disfrutar. Además de ese podcast exclusivo, ese podcast ya será mensual, ¿de acuerdo? Entonces es un post semanal privado, un podcast mensual con el tema de En busca del líder exclusivo para que vosotros lo veáis en diferido y para que vosotros lo veáis en directo también, por supuesto. Y además de eso, al mes habrá un directo en vivo con preguntas, con herramientas prácticas e incluso con algún invitado, porque ese tema estoy construyéndolo y la verdad es que creo que puede ser muy, muy potente. Luego, otra cosa importante. Dentro del chat privado que hay en Substack, ahora mismo está en abierto. Si entráis en el coach de Substack, en mi chat, vais a poder escribir. Normalmente, si escribís sin mi permiso, bueno, pues eso se borra, pero claro, eso es una comunidad que está abierta. Es un chat que todos y cada uno de nosotros tenemos en Substack, pero es interesante que sepáis que se puede poner en privado, ¿de acuerdo? Y eso es lo que voy a hacer. Una vez que se abra el Dojo LCK, y estoy ahora mismo en esa apertura, y una vez que lo decida, será en breve tiempo, lo voy a mantener abierto durante un mes más o menos aproximadamente para que veáis cómo vamos a ir haciendo un poco las misiones dentro del chat. Y esas misiones son un poco las que vosotros, como miembros del Dojo LCK, vais a tener que ir cumpliendo. Esto es muy interesante porque lo que estáis entrando es
precisamente en un dojo. Y un dojo, realmente cuando hablamos de dojo, bueno, no sé si lo conocéis, es una palabra japonesa que lo que significa exactamente en japonés es el camino del liderazgo. Es decir, que realmente allí es un camino lo que vais a construir dentro del dojo. Ese camino es lo que quiero que vosotros, el camino de la transformación es lo que yo quiero que vosotros eh, vayáis andando sobre ese camino, sobre ese dojo LCK. Por eso me encanta tanto esta palabra. Lo que os quería decir con la palabra del dojo, que es que normalmente lo que pensamos cuando hablamos de un dojo es en esa zona donde, o en ese tatami donde se practica judo, donde están los karatecas e incluso los samuráis, porque es verdad, eso se llama dojo. Yo practiqué judo durante muchísimos años en mi juventud y conocía esa palabra. Bueno, pues un poco trasladar toda esa filosofía también japonesa, que sabéis que en mis artículos hablo de ella, hablo de Kaizen, hablo de esa mejora continua poco a poco, también lo vais a ver dentro del dojo LCK. Ese camino de la transformación creo que es algo fundamental y que va a aportar mucho valor a todas las personas que vayan entrando en la comunidad del dojo LCK. ¿Todo esto por 90 euros? Pues sí, de momento es una oferta. Yo creo que es interesante. En mayo subirá un poquito el precio, con lo cual creo que la oportunidad es ahora. Tenéis varios artículos en el coach de Substack donde podéis ver exactamente todo esto que os estoy comentando, pero además, lo que os decía, dentro del chat y de la comunidad privada, esas misiones no van a ser misiones agobiantes, no van a ser misiones de cada día una misión, no, no, no. Van a ser misiones muy paulatinas, durante un mes habrá 8 pasos, perdón, como el método LCK, y cada uno de ellos los vais a tener que ir cumpliendo, pero tranquilamente. No voy a ser yo una persona que esté permanentemente como un mentor, ni muchísimo menos. Yo soy un coach, yo no directivo, hago preguntas y vosotros tenéis que haceros vuestras propias respuestas. ¿Queréis un seguimiento mayor? Lo podemos hacer también. Eso podemos ir hablándolo uno a uno. Pero lo interesante de este camino y de este dojo, ese camino de la transformación, es que vosotros entréis y vayáis viendo cómo paulatinamente se pueden conseguir los objetivos que os marquéis. Se pueden conseguir los objetivos porque a mí me ha pasado. El ejemplo soy yo. Entonces, yo quiero que os fijéis un poco en ese ejemplo. Vosotros también sois ejemplo de superación. Estoy completamente seguro en otros ámbitos y eso también creo que va a enriquecer a la comunidad porque va a ser una comunidad activa, no va a ser una comunidad pasiva en la que solamente yo voy a hablar, el sensei, que estamos hablando algunos por el tema del dojo, no, no va a ser así. Además, es importante también porque dentro del dojo lo que sí que quiero es que haya como 5 niveles y esos niveles que también se practican en Japón van a empezar como con el nivel Ashigaru, ¿de acuerdo? Que es el nivel más bajito, es como el cinturón blanco del judo. Bueno, pues habrá 5 niveles en total. No os los voy a desvelar ahora, pero si entráis en el dojo veréis que son muy interesantes. Quizás estéis ya en un nivel que no sea el de cinturón blanco como estamos hablando, seguramente es así, pero creo que es importante que ese camino de la transformación que significa el dojo lo vayamos haciendo de manera paulatina. Por eso os digo que las misiones dentro de la comunidad no van a ser una cada día, no va a haber un agobio, va a haber un camino que cada uno va a tener que ir creando. Yo os voy a dar una serie de pautas, yo os voy a dar una serie de artículos, os voy a dar una serie de podcasts, va a haber directos y con todo eso vais a ir pudiendo transformar exactamente ese camino y vais a poder llegar, digamos, de una manera más rápida. Aquí en mi ciudad tenemos una palabra que se llama atajo, que es atajo, y atajo es como acortar el camino, que el camino más largo muchas veces puede ser sinuoso, pero si vas en línea recta, pues bueno, eso puede ser un atajo. Y entonces el dojo LCK es un poco eso, es un poco ese atajo que os cuento. Entonces, recordad, voy a retomar otra vez, para que quede claro. El libro, ¿de acuerdo? En busca del líder. Por otro lado, sesión de coaching, nada más entrar, vais a tener una sesión 1 a 1 de 60 minutos conmigo para aclarar lo que es el método LCK y saber exactamente cuál es vuestro objetivo y cómo el dojo LCK os puede ayudar. Después, cada semana, un post privado exclusivo para vosotros con todo lo que yo ya he ido aprendiendo. Ya sabéis que ahora mismo he llegado a los 1000 suscriptores en Substack y creo que es importante compartir también cómo he llegado allí,
cómo con ese Kaizen que os comentaba antes de mejora continua, de trabajo pausado, de no estar permanentemente incendiando y mirando por todos lados a ver cuál es la solución. No, hay metodologías muy sencillas que nos pueden ayudar a ir creciendo poquito a poco, sin agobios. Y esto no es cuestión de ponernos grandes objetivos, sino ir aprendiendo también dentro de la comunidad, poco a poco, cuáles son esas herramientas, esas metodologías que mejor nos sirven a cada uno de nosotros para liderarnos mejor y para crear mejor. ¿De acuerdo? Y luego, por otro lado, el tema del directo mensual y del podcast exclusivo mensual. Creo que son dos herramientas que van a ser muy potentes también, en las cuales se van a resolver muchas dudas, muchas cuestiones. Y de verdad, creo que, o sea, lo creo porque lo estoy creando desde un punto muy sabroso, muy delicioso ahora mismo para mí. Creo que es un punto dulce, que se suele decir. Ahora mismo estoy en el trabajo por cuenta ajena que llevo, realmente contento, ilusionado. Soy director de calidad, como os he contado en alguno de mis artículos. No es un puesto sencillo, pero es un puesto retador. He aprendido muchísimo durante los 2 años que llevo en este puesto y también durante los 2 años, el resto de años, que son 26 años en total, de trabajo por cuenta ajena en otras industrias, en esta industria, perdón. Y la verdad es que creo que hay muchísimas cosas que puedo aportar a la comunidad y que puedo aportar para que al final ese dojo, ese camino de la transformación, sea más sencillo para ti. Importante también que no solamente tengo esa experiencia laboral, sino que también con mi mujer fundamos una empresa en la que vendíamos estos artículos, ¿de acuerdo? Es que son cubitos de Rubik, de diferentes formas, cubitos mágicos. También vendíamos lo que son los funquitos, que también los conocéis. Bueno, pues esa empresa duró 14 años y medio. Se llamaba masquecubos.com. Lo comento también en alguno de los artículos que os he estado escribiendo durante estos días sobre el Dojo LTK. Mira, ahora se une a nosotros Enrique Santona. ¿Qué tal, Enrique? Y la verdad es que no es sencillo fundar una empresa propia, es muy complicado y no es sencillo mantenerla durante 14 años y medio funcionando. Fue la primera tienda exclusiva que vendíamos este tipo de productos en España. Después surgieron competidores, surgió competencia que nos copió. Ni siquiera existía Amazon en España cuando nosotros sacamos nuestra tienda en 2009. Y saludos a Enrique. Y la verdad es que funcionó muy bien durante 10 años. Fuimos referente en España. Pero luego, bueno, pues vino una serie de circunstancias, vino la pandemia, vino lo que os decía, competidores, Amazon, etcétera. No os voy a contar aquí absolutamente todo, pero habrá tiempo para ello. Habrá tiempo también para esas lecciones sobre este fracaso que llaman algunos cuando tú fundas una empresa y te dura 14 años y medio. Perdona, no es un fracaso. O sea, es una experiencia vital, es una experiencia brutal. Y todo eso también os lo voy a ir explicando poco a poco en lo que es el Dojo LCK, en lo que son esos artículos, en lo que son esos podcasts exclusivos y también en esos directos que tendremos. Es fundamental que entendáis que esta comunidad no nace porque yo quiera, no sé, tener aquí un montón de gente. No, la verdad es que es una comunidad en la que estoy abriendo muy pocas plazas. Es muy importante este dato, porque si os dais cuenta, primero estoy regalando mi libro, cosa que no mucha gente hace. No mucha gente hace, no le gusta regalar los libros, ni mucho menos en formato digital. Creo que es importante que lo tengáis porque es la experiencia más importante laboral que yo he tenido durante estos 28 años y cómo he ido evolucionando. Es importante que sepáis que esa sesión 1 a 1 de coaching yo la voy a preparar. Dura 1 hora de tiempo. Eso significa que yo no voy a poder tener cientos y cientos de personas en la cola, ni muchísimo menos. Yo quiero ir abriendo plazas poco a poco para que esas personas disfruten de esa hora conmigo y al final realmente saquen algo de valor durante esa sesión del 1 a 1. Y por otro lado, las publicaciones que os estoy diciendo semanales cuestan tiempo. No, yo no voy a poder a realizar publicaciones con una inteligencia artificial, tiki tiki y ya está. No, yo siempre os voy a contar dentro del artículo, os voy a contar siempre experiencias propias. Y cómo eso lo podéis llevar a vuestro liderazgo
o a vuestra parte de la creación. Como os decía antes, acordaos, liderar y crear con Kaizen. Liderazgo y creación con Kaizen. LCK, eso es. Y la C de coaching está implícita dentro del dojo LCK por esa sesión que os voy a dar y porque vais a ver también lo interesante y lo potente que es la herramienta del coaching. Entonces, recordad, retomo ya por última vez y ya finalizamos el directo. Os hago el resumen rápidamente. Lo primero que recibís, el libro En busca del líder, en PDF, después una sesión de coaching, cada semana un post privado para la comunidad, cada mes hay un podcast exclusivo en el cual hablaré sobre esa parte de la creación y esa parte del liderazgo y un directo también exclusivo para que vosotros resolváis dudas, habrá invitados y muchas veces ese podcast en directo tendré que hacer variaciones, algunas veces será En busca del líder y otras le pondré otro nombre. No os lo voy a decir de momento porque va a ser una sorpresa. Ya os digo que además de todo esto va a estar el chat de la comunidad que será privado y que habrá misiones allí para ir realizando, pero con tranquilidad absoluta. Esas misiones se irán dividiendo en el mes, no van a ser misiones diarias, tranquilos. Y, por supuesto, más sorpresas y de verdad creo que va a ser muy interesante, va a ser un año muy, muy completo que al final vais a disfrutar y vais a ver como el Dojo LCK, si entráis ahora, que ya sabéis, 90 euros por todo esto durante todo un año, creo que lo vais a disfrutar salvajemente. Así de claro os lo digo, porque de verdad que lo pienso así. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, me la podéis hacer por aquí, me podéis escribir por privado, como ya sabéis, no tengo ningún problema en responderos. Creo que lo he explicado todo, no me he dejado nada. Recordad que cuando entréis en la comunidad hay 5 niveles y poco a poco iréis escalando en esos niveles a vuestro ritmo, tranquilamente, porque habrá ciertas misiones que ir cumpliendo, pero tranquilos, de verdad que no es un agobio, es totalmente voluntario. Cada uno puede coger del dojo lo que crea y recuerda, el dojo es el camino de la transformación. Fijaos lo potente de la palabra. Creo que solo eso define exactamente lo que va a ser esta comunidad. Bueno, somos 10 personas en directo. Os agradezco mucho que hayáis estado aquí conmigo. No será el último directo que haga para explicar esta parte del Dojo LCK. Creo que es importante que la gente lo conozca y tener la oportunidad de decirlo así en un directo. Creo que la gente lo valora mucho. Así que muchas gracias por estar ahí. Y cualquier duda que tengáis, ya sabéis, me escribís un DM, un mensaje directo y allí estaré para responderos cualquier duda que tengáis. Antes de entrar en el Dojo LCK, acordaos, muy importante, en abril termina ese precio de 90 euros. Esto es mañana, o sea que si estáis pensando en entrar, va a ser la mejor oportunidad que va a haber. En mayo subirá el precio, así que por favor, tenedlo en cuenta y os espero dentro del Dojo LCK. Muchas gracias. Hasta luego.